Dios sigue llamando, salvando, aconsejando y animando. Vamos a leer hoy en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo de el 6 al 11. Proverbios 6 del 6 al 11. Venimos hablando de que no hay que salir fiador ni empeñar su palabra, ¿no? Porque nos metemos en un conflicto. Entonces Dios nos decía que no demos descanso a nuestra vida, a nuestros ojos, hasta que hayamos cumplido con nuestra palabra o con aquello que nosotros salimos como fiador. Entonces va a decir el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y va a decir, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces va a decir, mira, empeñaste tu palabra, saliste por fiador a un extraño, te enlazaste con las palabras de tu boca. Bueno, ahora escápate como gacela. ¿Cómo te vas a escapar? Trabajando. Trabaja en darle solución a esto. Saliste fiador a una persona la cual le sacaste un crédito, quizá no sé de cuánto dinero, pero te comprometiste y fuiste al banco y le sacaste un préstamo y te dijo te lo voy a pagar y hoy no te lo paga, hoy no te da el dinero, hoy estás reventándote la cabeza porque tú estás ajustado o ajustada en tu economía y no puedes pagar eso y cuando tú le dijiste, te dijo, no, sí, yo lo voy a pagar, pero al final no lo está pagando y eso te está perjudicando, no te alcanza el dinero para pagar tu renta, para pagar la comida, para pagar todos los gastos que hay que tener en la casa. Entonces tú empiezas a amargarte, empiezas a enojarte, empiezas a discutir con la persona, empiezas a hablar mal de la persona porque no te paga, porque esto, por lo otro. Cada vez que la ves es un tema de discutir, de pelear, de no te saco más un crédito, etcétera, etcétera. Pero la culpa no fue de la persona, la culpa fue tuya. Porque tú, Dios te dice a ti que no salgas como fiador. Entonces, tú fuiste quien salió como fiador, tú fuiste quien dio tu palabra. Entonces Dios dice, ve a la hormiga perezoso, ve a la hormiga, levántate y ve a trabajar. Ahora te va a costar más, ahora va a ser más trabajoso, ahora va a ser más difícil. Pero tú empeñaste tu palabra, tú diste lo que tenías que dar, ahora ve y tú no pierdas a tu amigo, porque por más que él no te pague, porque por más que él no haga lo que tiene que hacer, el problema fuiste tú porque tú saliste como fiador, tú diste tu palabra. Entonces ve, trabaja y paga la deuda que se te está generando a ti, porque tú te enlazaste los dichos de tu boca, tú te generaste el propio problema. Y eso que te enseñe y que aprendas a que no tienes que andar dando prestado dinero a personas si no tienes, porque después te va a generar un problema muy grande, te va a generar un esfuerzo mucho más grande, porque tú no solamente tienes que cubrir los gastos de tu casa, sino que vas a tener que cubrir lo que él también sacó. Y ya te dije antes, si tú tienes dinero y no hay problema en pagarlo, después no andes hablando mal de la persona, que esto, que lo otro, que no está mal que no hables, que digas no me pagó y esto. Pero después de andar generando odio, raíz de amarguras, pelea y todo, porque tú fuiste quien le diste el dinero, tú fuiste quien decidió hacerlo. Entonces, a veces es difícil decir que no. A veces es difícil no decirle a ciertas personas que no. A veces hay personas que nosotros sabemos que están al lado nuestro, que nos piden y si obran, ¿no? Y aún así tenemos que tener cuidado, no tenemos que estar cerrados a ayudar, pero nosotros conocemos a la gente que está alrededor nuestro y si no la conoces, no tienes que salir fiador a nadie, porque tú no lo conoces, ese es el extraño, ¿bien? Entonces, o a veces, puedes salirle fiador a un amigo que tú sabes que pagas, que él cumple todo, pero justo tuvo un problema, se enfermó su esposa y justo su hijo y justo se le rompió el auto y se quedó sin trabajo y no tiene ni para comer. ¿Qué te va a ir a pagar aquello que tú le sacaste del banco o que le prestaste? No te lo va a pagar, no te lo va a pagar y no es porque no quiera,
sino que porque tiene un conflicto. Entonces eso te puede llegar a pasar y tú tienes que ser consciente de esas cosas. Y tienes que ser consciente de que a veces tú decidiste prestar y a veces lo tienes que dar como perdido a eso. Entonces tú tienes que evaluar muy bien todas estas cosas y si pasan estas cosas, tú tienes que poner más esfuerzo de tu vida para pagar eso. Por eso dice, ve a la hormiga, perezoso, cómo trabaja, esfuérzate, multiplica tu trabajo, ahora multiplica tu entrega, porque ahora tienes que cubrir aquello que te está generando conflictos económicos. A veces no quieres levantarte a trabajar, a veces no tienes ganas de hacer cosas para tu casa, a veces no tienes ganas de ir a trabajar para tener más para ti, porque estás cansado y la pereza te gana y quieres dormir y quieres descansar. Pero bueno, ahora por culpa de esa mala decisión tienes que romper con eso y tienes que, por más que haya pereza, por más que estés cansado, etcétera, etcétera, tienes que romper con eso y trabajar para pagarle o para pagar las cuentas que te dejó esta persona. Va a seguir el pasaje y va a decir, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vas a agarrar y vas a decir, no, él la tiene que pagar, que le pague, yo no la voy a pagar, ¿y por qué yo la tengo que pagar? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tú prestaste. Entonces cuando tú digas no, no, y te van a comer los intereses, la cuenta va a crecer, vas a tener problema tú, y vas a tener lo mismo tú para comer, para vivir, que te alcanza justo, pero esa deuda que se está generando a tu nombre te va a generar más pobreza y más conflicto. Entonces, ¿sabes qué? Multiplica la fuerza, levántate, rompe la pereza, trabaja y quítate esa cuenta de encima, sácatela de encima y sé consciente que no puedes estar metiéndote en estos problemas de continuo. Tú no puedes salirle fiador a una persona que tú sabes que no puede pagar, porque si ella lo pudiese pagar, no te pediría a ti. Si te está pidiendo que le salga fiador es porque no lo puede pagar, y si no lo puede pagar tú tienes que ver que hay un conflicto. Esta es la realidad, un conflicto que el día de mañana puede ser tuyo. Entonces piensa bien lo que Dios te dice. Y si tú te comprometes con eso, ¿sabes qué? Empieza a trabajar y cumple con lo que quedaste. Y quizá no sea algo de dinero tampoco, sino que te comprometiste a ayudarle a tu amigo a hacer su casa, te comprometiste a arreglarle su auto, te comprometiste a llevarlo al hospital, te comprometiste a llevarlo a otra ciudad, te comprometiste, no sé, lo que sea el compromiso que hayas tenido, te comprometiste y lo va a estar esperando y te enlazaste y tú tienes que cumplir con esto. Tienes que entender que tienes que cumplir con tus responsabilidades, tienes que cumplir con tus obligaciones, tienes que cumplir con aquello en lo cual te enlazaste con los dichos de tu boca. Y cuando tú hagas las cosas como tienes que hacerlas, tú tendrás paz. No tendrás que andar en conflictos, en problemas. A veces a mí me pasa que yo no tengo tiempo para hacer cosas acá en casa porque tengo muchas cosas que hacer y yo tengo que ser consciente que no puedo andar comprometiéndome con todo el mundo. Y que a veces tengo que dedicarle el tiempo a la casa y a veces tengo que dedicarle el tiempo a mi trabajo afuera, al trabajo para la obra de Dios y tengo que ver cómo evaluar todo eso y a veces comprometerte con gente te trae conflictos. Entonces a veces no es que tú no te quieras comprometer, sino que hay que ser consciente de que hay momentos en que nosotros no debemos tomar tomar esas responsabilidades que nos van a generar más, nos van a demandar más tiempo, tiempo que no tenemos o gastos que nosotros no podemos cubrir y ser conscientes de esa situación y no enlazarnos con los dichos de nuestra boca. Mejor es que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos, porque el hecho de no comprometerte cuando tú sabes que no puedes hacer ciertas cosas te va a evitar de muchos conflictos. Dios sigue llamando, salvando, aconsejando y animando. Que tengamos un lindo día donde estemos. Chao, chao.